Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Trimillo y Loro Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película Karate Kid. Nos referimos obviamente a la original, la de 1984, no a la película que famosamente debería llamarse más bien Kung Fu Kid, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar de la original, que trata sobre Daniel LaRusso y el señor Miyagi, todos estos personajes míticos, ¿no? De la cultura popular del cine estadounidense, ¿no? Digo, creo que no está necesariamente donde están, de que a lo mejor Star Wars o Volver al Futuro, pero definitivamente está ahí arriba, ¿no? Con esas películas que si puedes decir de que, oye, las películas que tienes que ver, ¿no? Para la cultura popular y todo eso, esta definitivamente está ahí arriba. Sí, definitivamente está. A lo mejor no será esas que mencionaste de las más altas, pero está muy cerca de ellos. O sea, creo que cualquiera que sepa un poquito de cine o de la cultura pop conoce referencias de esta película. O sea, yo creo que incluso sobre los movimientos o los diálogos o las escenas o cosas por el estilo, a lo mejor los conocen más que haber visto la película. Y pues el legado que tuvo la franquicia también, hubieron varias secuelas y pues hasta spin-offs y remakes y pues esta serie de Cobra Kai, y ahora esta nueva que va a salir que combina pues el remake con la original, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una pieza importante de la cultura pop y la cultura del cine. Sí, y creo que es porque, al igual que muchas películas de su estilo, tiene mensajes muy universales, tiene mensajes que se pueden muy fácilmente traer al presente. Al igual que todas estas otras películas como Star Wars y Volver al Futuro, no es que no haya envejecido de ninguna manera. Hay momentos donde claramente sucede en los 80s, ¿verdad? Pero hablamos de una forma más de las temáticas, ¿no? En una forma, llamémoslo inclusive espiritual. Son temas que siguen siendo muy relevantes. Sigue siendo una película con mucho ángel, con mucho espíritu, ¿no? En muchas partes. Y si bien la película puede ser que tenga ciertos altibajos aquí y allá en práctica, la verdad es una película que yo te puedo decir sigo disfrutando bastante. Excelente. Yo tengo una relación bien extraña con esta película porque yo practiqué karate por 20 años desde muy niño y erróneamente, diría yo, ahora sí lo puedo decir ya a mis 30 años, a mi espalda, de niño decía esto o la veía así de que esto no es real, así no se hace. Entonces no la juzgaba justamente o como se debe juzgar una película, porque respondamos a mi yo de 5 o 10 años, las películas no son documentales, no te buscan enseñar exactamente, fidedignamente, fielmente todas estas cosas, ¿no? O sea, rara vez vas a ver una película en donde 100% se represente un arte, una actividad, un trabajo o algo por el estilo. Y más bien las cosas se deciden o se cambian en nombre de qué va a ser mejor mostrarlo visualmente, ¿no? ¿Qué va a llamar más la atención a cámara? O narrativamente, ¿qué va a ser más interesante decir narrativamente? O qué va a crear una tensión interesante para la historia, ¿no? Y obviamente la película hace mucho eso. Y obviamente se pierden elementos, entre comillas, reales o a lo mejor que podrían tener más sentido, pero sí es muy llamativa visualmente y narrativamente, como dices tú, con los mensajes y todo. Porque sí, o sea, obviamente el karate no se aprende limpiando carros, ¿no? Pero lo que eso representa es más importante que el realmente aprender el karate bien o algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que me diría yo de niño. Aún así, la película no es de mis favoritas porque tiene mucho esto que tienen las películas de los 80s, que es esta tonalidad donde todos hablan como si estuvieran en los 80s de, sí, viejo, vamos a hacer esto. Y cada vez que vemos una película de los 80s, recuerdo que es mi década de cine menos preferida, creo yo, por esto mismo.
Pero la segunda mitad de la película sí es muchísimo más fuerte. Cuando se transforma de Breakfast Club a un Rocky Light es cuando me gusta muchísimo más. Y cuando los personajes hablan un poquito más serios, ya no con esa tonalidad. Creo que el señor Miyagi es el que más alejado está de eso y el que más da una actuación mucho más aterrizada y seria y que me gusta los mensajes y todo. Y pues obviamente la parte como del deporte y de seguir adelante, pues me hierve la sangre, ¿no? Y me hace seguir como queriendo esforzarme y todo. Claro. Sorry, es que creo que voy a tener que regresarme un par de temas. Por supuesto, por supuesto. Pues sí, la primera parte, ¿no? Del karate y todo eso. Pues sí, lo que mencionas de que pues es un arte marcial que pues es muy antigua, es muy todas estas cosas, ¿no? Entonces no puedes capturarla en una película que realmente es una película de coming of age, una película de superación y todas estas cosas, ¿no? Le hacen ahí un fast track y sí, creo que los mensajes que tiene la película son más importantes. Por ahí también, digo, yo no entrené los 6 años de karate, ¿no? Pero yo también estudié algo de artes marciales y me tocó ir a algunos torneos y en varias maneras ese torneo sería ilegal, ¿verdad? El que hacen al final. Entonces no hay mucho por ahí de que rascarle de, es que sí, técnicamente es que no. Pero sí, creo que es algo que es muy... Tienes que apagar esa parte, ¿no? Es como con los expertos de pistolas, ¿no? De que, es que James Bond usa un silenciador en la pistola y ya no se oye nada. Pues no, realmente ayuda a que no suene tanto, pero no va a sonar como una BB gun o algo así, ¿no? O sea, no la transforma de esa manera. Claro. Y digo, las películas tienen mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que mencionas de la tonalidad, ¿no? De la película, creo que es muy válido. Creo que algo que sucede mucho en este tipo de películas es que a veces se tardan un poquito en arrancar en general. Sí. Creo que es algo que es muy de esta época de darte unos 15, 20 minutos de introducción de personajes, de introducción del mundo. Que te diré, la verdad es que es algo que yo disfruto porque siento que me transporta todavía más a otra época, a otro estilo de vida, a otras cosas. O sea... no lo llamaría nostalgia porque no es una época que yo haya vivido, pero siento que termina de transportarme a ese otro mundo, ¿no? Y se me hace que es algo padre en ese sentido. Pero sí, creo que las albóndigas, ¿no? La carne, lo jugoso de la película definitivamente viene cuando ya finalmente Daniel San decide... sí acercarse a Miyagi y empezar a embarcar en estos aprendizajes, ¿verdad? En este estilo de vida y todo eso. Es donde está la parte más padre. Sí, definitivamente hacen muy bien esto de enseñarte como de cuál es la vida de Daniel y cómo son sus relaciones con sus amigos y con su nueva vida, porque se está mudando de un lado del país al otro y ver cómo es diferente y cómo no encaja y cómo pues en la escuela no se entiende con la gente y cómo se va enamorando ahí, todo lo que conlleva una película de coming of age de jóvenes en la preparatoria o algo así, ¿no? Y sí, digo, sí está interesante ver eso y ver cómo la vida era muy diferente en algún punto de la historia. Pero al mismo tiempo siento que no tiene mucho que ver con el resto de la película, como de, ya entiendo cómo viven y todo, pero como que verlo por tanto tiempo a lo mejor me puede llegar a aburrir en cierto punto. Y siento que por alguna razón las películas de los 80s les gusta mucho hacer eso, como que pues no sé si ellos mismos tendrán como una visión más color de rosa de esta época. Es una época que a la gente le gusta mucho y todo, pero sí es curioso verlo así. Sí, digo, yo tengo una perspectiva un poquito diferente porque, por ejemplo, Volver al Futuro es una de mis películas favoritas, si no es que mi favorita. Igualmente, siento que Volver al Futuro se sale mucho de todo eso porque siento que tiene que ver más con la vida de Marty y siento que lo ligan mejor ahí con las diferencias con el Doc y todo. Siento que es diferente. Digo, la verdad es que Marty es un personaje con el que te puedes identificar un poquito más. Creo que es más un canvas en ese sentido. Daniel, creo que
Está bien interesante porque, a diferencia de muchos protagonistas de esta época, él es alguien, pues al ser un pez fuera del agua, al ser el chico nuevo, al ser buleado, como que dices, bueno, pues qué cualidades va a tener. Realmente él tiene muchos desperfectos, tiene muchas cosas en las que él necesita crecer, ¿verdad? Y se me hace un protagonista muy interesante por eso. Igual y no es tan cálido y tan entrañable como Marty o un Luke Skywalker, ¿no? Aunque bueno, Luke en la primera también era un poquito así, como que medio odioso, medio obstinado infantil, y todo, ¿no? Esto. Infantil, sí. Entonces creo que eso hace difícil que te encariñes con él inmediatamente, pero al mismo tiempo, por ejemplo, a mí que me tocó ser varias veces el nuevo en la escuela y todo eso, pues sí puedo identificarme en cierto nivel con este torbellino de emociones y todo eso, ¿no? Claro. Sí, y la película claramente quiere que te identifiques con él y que lo sigas a él y que seas del equipo de Daniel San. Claro. Siempre ha habido esta discusión sobre que si él realmente es el villano de la película. Digo, creo que mucho lo empezó este meme de How I Met Your Mother, pero según yo se dice desde antes y por eso How I Met Your Mother lo referenció, no al revés. Entonces, la gente sí piensa eso. La verdad no entiendo muy bien por qué, porque claramente Johnny es el villano de la película, aun y cuando hacia el final vemos que realmente era el maestro el que les estaba diciendo todas estas cosas a los de Cobra Kai, pero él sí hace cosas bastante malas o bastante bullies de los 80, entonces la verdad no entiendo muy bien por qué la gente cree que Johnny es el bueno de la historia. Sin embargo, sí me cae muy mal Daniel, o sea, se me dificulta bastante seguirlo por eso, como que lo siento muy odioso, como que con muchos problemas de ira también, entonces como que la manera en que reacciona es lo que no me puedo identificar con él, porque sí, el ser nuevo en un grupo, en una escuela, el ser diferente, el no encajar con los demás, el no entenderse, por supuesto que lo entiendo. La manera en que reacciona Daniel es como de que, yo no hubiera hecho eso. O también, de repente, cosas que le dice a Ali es como de, oye, güey, cálmate. O sea, si está siendo demasiado grosero, demasiado reactivo a lo que está haciendo, demasiado violento. De hecho, también en algunas partes hay una escena ahí donde están jugando fútbol y alguien le da una barrida y luego se empieza a pelear y es como de, espérate, o sea, están jugando, ¿por qué te peleas? Sí, se me hace difícil seguir a Daniel en muchas partes. Está interesante, fíjate, porque yo la verdad sí lo puedo entender más. O sea, sí puedo. Bueno, no es que no lo entiendas, sino sí me identifico más con eso, donde como que muchas veces estás como que en la cuerda floja o estás en un mal momento y luego que lleguen y te buleen, ¿no? Y cosas por el estilo. Pues claro, es mucho más difícil no tomarlo personal, no separarte del momento, ¿no? La verdad es algo que, digo, yo no era alguien violento ni nada por el estilo, pero, por ejemplo, con el bullying y eso sí era algo muy difícil, como cómo lidias con esas emociones, ¿no? A lo mejor yo no hice lo mismo que él, pero estuve a un segundo de sí hacerlo, ¿sabes? O sea, como que puedo identificarme con esas emociones que él siente y pues es Digo, ahí obviamente cada quien interpreta la película como la siente y con sus vivencias y todo, ¿no? Pero en un cierto nivel sí puedo identificarme con todo eso. Sí lo entiendo, porque aparte son bien montoneros con él, o sea, nadie está de su lado. Pero sí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Miyagi se lo dice mucho y entiendo que es parte de la lección de la película, pero la violencia nunca es la solución y es como que lo último que deberías de hacer, y de hecho el que aprenda karate es para que nunca tenga que usarlo y sea como que el último recurso. Y Daniel ya había aprendido karate, o sea, ya sabía algo de karate para cuando empieza la película. Había tomado clases en Nueva Jersey y todo, y como que siento que lo estaba usando en maneras equivocadas, entonces siento que es un personaje gris más tirado hacia lo oscuro, como que tenía bastante obscuridad en él y o sea, Miyagi se lo recalca mucho y hasta el final lo entiende, como que sí lo llega a entender, pero pues así, completamente entiendo el por qué tendría estos ataques de ira y todo. Simplemente la manera en que reacciona uno creo que dice mucho de alguien como persona.
Claro, digo, creo que si la película terminara diferente, estaría más a bordo de lo que dices. Claro. Pero como si termina con que... No, Sí. él estaba mal. Daniel estaba mal en ser de estas maneras. Sí, 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 sí. O sea, al ser muy claro que ese es el arco del personaje, Sí. creo que no comparto esa lectura de la película. Pero digo, es muy válida y sí puedo ver por qué lo ves de esa manera. Pero, por ejemplo, el hecho de que fueran bien montoneros a mí me daba mucho como de que, hey, de que déjenlo, de que, ¿sabes? Como, por ejemplo, alguien que sí me tocó vivir ciertas cosas no muy diferentes a ese tipo de cosas, sí es como... De que rayos, sí entiendo por qué esta frustración y que avienta la bicicleta a la basura y de que ya no quiero nada, ¿no? Todo eso es como... Sí, güey, pobre, la verdad es que... Claro. Sí. Claro, pero él también hace cosas así, o sea, él le pone el agua a Johnny cuando está ahí de que indefenso, entonces sí es como de, pues él también hacía cosillas, claro, o sea, no se queda fuera. Sí, no, o sea, no te digo que sea un santo, No. claramente es parte del arco que vaya aprendiendo a manejar esas emociones y todo eso, porque pues por ahí lo mencionaste, ¿no? Y es muy interesante que él se acerca con Miyagi queriendo aprender karate para vengarse, ¿verdad? Sí. Y Miyagi le dice, no, esto es todo lo contrario, ¿verdad? Es aprender a lidiar con estas emociones, a nunca buscar la violencia y todo eso. Y sí, se me hace clave las cosas que le dice Miyagi a lo largo de la película. Sí, porque Daniel era de que, ¿y cuándo me enseñas a pegar, no? Porque pues las primeras técnicas que le enseña ahí con el wax on y wax off y encerar el piso, pintar la cerca y todo, pues eran técnicas defensivas primero que nada y primero tenía que aprender todas esas cosas antes de atacar. Y Daniel ya estaba de, no, ¿y cómo peleo? ¿Y cómo los destruyo? ¿Cómo los venzo? ¿No? Y Miyagi le decía de que, oye, pues realmente... pelear es la última respuesta, ¿no? O sea, tú tienes que evitar pelear a toda costa, que también lo vemos ahí cuando van a confrontar al maestro de Cobra Kai y Miyagi es de, no, o sea, aquí no vamos a estar peleando, aparte ustedes tienen ventaja, ¿no? Entonces, él quería evitar esto a toda costa, que después vemos un poco del backstory de Miyagi y el por qué era así y por qué decidió ser lo más pacífico posible. Pero pues sí, es muy clave el que Daniel entienda todo esto. Y también el hecho de ganar el torneo, ¿no? Que es algo muy importante que Daniel estaba de que no, es que pues quiero ganar el torneo, ¿no? Y quiero demostrarles todo esto. Y que constantemente le preguntaba a Miyagi de que ¿usted cree que pueda ganar? O sea, usted me veía oportunidad antes de que empiece y luego cuando se lastima y todo. Y Miyagi es de que ganar ni siquiera importa. O sea, tú llegaste aquí cuando... probablemente ni te imaginabas que podías hacer esto, o sea, eso ya es un logro y pues bueno, Daniel estaba enfocado en otras cosas hasta que ya aprende todo lo que Miyagi le enseña. Sí, y se me hacen muy valiosas las cosas que Miyagi le enseña y todo esto en varios niveles, fíjate, creo que la relación que tiene Miyagi con Daniel es bien particular porque Miyagi claramente es alguien que pasó por muchas cosas, ¿no? Cuando te revelan que perdió a su esposa y a su hijo cuando él estaba en la guerra, o sea, él ya estaba en el peor momento de su vida, que es de que en la guerra, y luego le llega esta noticia, o sea, ser un sobreviviente de todo eso, pues es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, es alguien que emocionalmente es muy distante, ¿verdad? Es cálido, ¿verdad? Es buena gente, pero te das cuenta que él no se abre a los demás. Y luego se abre a Daniel, le arregla su bicicleta, ¿no? Y te vas dando cuenta que él lo empieza a ver como un hijo, como el hijo que nunca tuvo, ¿no? Y es bien interesante porque también ves que Daniel no se da cuenta de eso. Se me hace bien interesante que la película lo haya manejado así, donde Daniel dice de que no, pues Miyagi es un tipazo, ¿no? Es mi sensei, es todo esto y me regaló el carro que enceré, ¿no? Y pues todo lo que simbolizó que él limpiara y encerara y ayudara a arreglar el auto que después le regalan está muy padre, ¿verdad? Ahí es donde creo que funciona muy bien lo del wax on y wax off. Sí. Pero se me hace bien interesante que Daniel
nunca termina de ver lo importante que él era para Miyagi. Eso se me hace bien interesante de la película y es algo... Sí. Digo, tenía muchos años de no ver esta película, pero es la primera vez que me di cuenta de eso, que dije, wow, qué interesante esta relación que tienen, es bien compleja, realmente. Sí. Sí, porque claramente Miyagi lo veía como el hijo que nunca tuvo y lo veía como esta oportunidad de transmitirle todas las cosas que él consideraba valiosas, tanto en sus valores como persona, como intereses un poco más aleatorios, como el cuidar de árboles bonsái y todo esto. Entonces lo estaba como nutriéndolo, ¿no? Como echándole agüita a su plantita ahí. Era como el hijo que nunca tuvo. Y pues Daniel era como tú dices, ¿no? De que, oye, pues Miyagi es un tipazo, me está ayudando y todo, pero pues realmente lo estaba viendo como una segunda oportunidad, Miyagi, de educar a alguien o de transmitirle todo lo que él había aprendido, lo que le habían enseñado sus papás o en Japón, todo lo que había aprendido. Y está muy interesante eso y el ver cómo Miyagi tiene mucha confianza en lo que puede hacer Daniel, o sea, como de todo el tiempo cree en él, a pesar de que Daniel esté como todo desesperado o pues él está muy dudoso sobre todas sus habilidades, o sea, las cosas más pequeñas, desde manejar el carro hasta obviamente ganar ese torneo. Pero pues Miyagi siempre está ahí en las sombras viéndolo, de que todo el potencial que tenía, ¿no? El potencial en bruto que tenía ahí, y pues lo va esculpiendo ahí todo el talento que tiene Daniel. Sí, que es la parte que me gusta mucho de la película, donde Miyagi no lo ve como lo que es, sino como lo que puede ser. Y me gusta mucho porque creo que es algo que no le daban la oportunidad, por ejemplo, los compañeros y todo. Pero luego la otra persona que sí hace eso con él es Ali. También me gusta mucho el personaje de Ali por eso. Digo, puedes verlo desde el punto de vista de los 80s como misógino, ¿no? Que, es que era el trofeo al final de la película y todo eso. Pero creo que la película al mismo tiempo le da una voz muy clara al personaje, donde ella entiende lo que Daniel puede ser, ¿verdad? Lo que, ella le ve algo que los demás no ven. Y pues es algo que se me hace también muy interesante, porque es por ahí algo donde básicamente todo el mundo le está diciendo, bueno, no todo el mundo, estos dos personajes, que él está como destinado a algo más. Claro. ¿Verdad? Y el que no lo puede ver es él. Sí. Sí, también hay un comentario social ahí interesante donde los papás de Ali o la gente alrededor de él veían a Daniel como de otra clase social, y era de cómo vas a estar con él si él no tiene dinero, vive en otro lado que no es el vecindario chido en donde viven ellos, y su carro no prende bien y su mamá y él lo tienen que empujar y todo, y era de, pues, ¿cómo vas a andar con este pobre, no? Y Ali realmente no lo veía por eso, como dices tú, le veía algo más y lo veía por quien es, lo cual hace también que me duela un poco más el cómo la trata Daniel en cierto punto. Y es como de... Sí, es demasiado mamón en ciertas partes. No sé si misógino o no. Simplemente creo que creo que tiene demasiadas inseguridades y tiene demasiadas... pues cosas ahí no resueltas o ocultas que tiene que descargar en Ali, o tiene que llevarla ahí a Ali de encuentro, pero pues ella se queda con él a pesar de todas estas cosas, y él sí se disculpa y después se quedan juntos para todo esto. Entonces está bien su relación más hacia el final, y pues que ella está ahí apoyándolo. En la película lo dicen como porrista, pero pues realmente es un apoyo moral bastante importante para él, porque pues poca gente, como dices tú, creía en él, y pues Ali era uno de los dos, junto con Miyagi, que sí creían en lo que él podía hacer. Sí, y se me hace bien interesante porque creo que muchas películas que son sobre encontrarte a ti mismo, que es como esta película, muchas veces lo ponen como que el personaje siempre es muy confiado de sí mismo y cosas por el estilo. Creo que esta película es muy buena de que, oye, lo único que se pone en tu propio camino eres tú, ¿verdad? Y es algo que me gusta mucho de esta película, que
que siento que muchas otras películas no saben hacer muchas veces, ¿verdad? A lo mejor por lo mismo de que les da miedo hacer odioso al protagonista. Claro. Pero eso es algo que se me hace que destaca mucho aquí. Claro, porque pues eso precisamente, el que sea odioso era parte del lo único que impide que sigas mejorando eres tú, ¿no? Porque pues realmente no nada más necesitaba aprender a karate o madurar y todo esto, realmente necesitaba un cambio de actitud muy de dentro de él y de su manera de ver la vida y todo, y se lo da toda esta vivencia y esta historia y la película en general, el arco del personaje. Entonces, pues sí, o sea, realmente era él, nadie más, ni los bullies, ni su mamá, ni su situación económica, nada más que él era lo que le impedía llegar a la grandeza, ¿no? Entonces, sí, es importante que los personajes tengan fallas como para ver eso, ¿no? Y que ellos mismos se den cuentas de estas fallas, ¿no? O sea, si son perfectos, pues qué de interesante tiene la película. Más bien otro tipo de cosas tendrán que hacer, ¿no? Pero para un arco interesante, pues hay que verlos tropezar y no hacer todo bien a la primera. Sí, que está bien interesante porque creo que ahí vemos en paralelo al personaje de Johnny tener un arco similar al de Daniel. Creo que es algo muy interesante donde, digo, hay una onda medio revisionista, ¿no? Por ahí mencionaste lo de How I Met Your Mother. También Cobra Kai como que se ha prestado mucho a esto, donde quieren darte a entender como que Daniel era el verdadero villano, el verdadero bully, el verdadero todo esto, ¿no? Porque te dicen como que, es que le robó la novia. Y es que no, ya habían cortado desde antes de que él llegara, ¿no? Y es que él no había recibido entrenamiento formal y entró ilegalmente al torneo y que no sé qué. Y es como... Ok, o sea, pero como que te lo quieren pintar como si fuera este ente maquiavélico, ¿verdad? Sí. Como, pues no, güey, realmente es un chavo que también estaba intentando encontrarse a sí mismo, ¿no? Claro. Ahí donde yo podría argumentar de que, bueno, si quieres ver a un villano que no es Johnny, pues es el sensei, ¿no? El John, el de Cobra Kai, ese sí está muy cabrón, la verdad. Claro. Pero de ahí en fuera, ya que Daniel o algo así sea el malo, no. Ya nos estamos yendo a un revisionismo interesante. Claro, sí, es un revisionismo muy fuerte porque aun y cuando hasta el final de la película vemos a Johnny como que arrepentirse o tocarse el corazón por lo que le estaba pasando a Daniel, que pues es el arco que él vive, como de, oye, creo que el maestro está loco y quiere que casi matemos a un pobre chavo aquí en el torneo, ¿no? Que le rompamos la pierna y que lo dejemos en silla de ruedas por el resto de su vida, casi, ¿no? Entonces se le dice como de, oye, profe, ya, o sea... cálmese, y el profesor, no, debemos vencerlos. Y pues las enseñanzas que tenían ahí en el dojo de Cobra Kai, casi este culto que había ahí, y todas las enseñanzas de que no, la mejor defensa es atacarlos primero. Es como, a la madre, debes, o sea, la piedad es para los débiles. La piedad es para los débiles. Obviamente una exageración de decir lo opuesto a lo que decía Miyagi, ¿no? Porque Miyagi era de que pues la violencia va a ser lo último que hagas, ¿no? Lo último que hagas es pelear, y esto será de lo primero que debes hacer es pelear, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez un poco caricaturesco, pero el villano era muy claramente el maestro, y sí, este revisionismo un poco ridículo, aun y cuando yo sí creo que Daniel no es como un pan de Dios ni nada por el estilo, pero claramente es el héroe, es el bueno de la película, ¿no? Comparado con Johnny. Sí, no, nada que ver. Esta onda de Barney Stinson, ¿no? Y lo chistoso es que, por ejemplo, cuando tienes mucho tiempo de no pensar en la película o no verla o así, dices, no lo había pensado desde ese punto de vista. Pero luego vuelves a ver la película y dices, no, ¿de cuál se fumaron? ¿No? ¿De dónde salió esto? Y yo he visto que mucha gente que lo repite, o sea, no nada más el meme de How I Met Your Mother, sino que lo dicen en serio. Y es como de, ok, no sé qué están viendo. O si, como dices tú, a lo mejor no han visto la película en mucho tiempo para ver la verdad. Ajá. Sí, han sido gaslighteados por Barney Stinson, así como sus amantes en esa serie. Claro. Sí, pero digo, viendo la película,
Y digo, en la secuela también hay un poquito de esto donde Johnny se separa emocionalmente de John, de su maestro. Ujú. Sí vemos donde tienen esta onda donde Johnny dice, ok, mi maestro está mal, las enseñanzas Está de él loco. están mal. Ujú. Pero eso no cambia lo que hizo durante la película. Eso no Ajá. cambia que él estaba dispuesto a herir perpetuamente, ¿no? A Daniel. O sea, Ujú. todas estas otras cosas no cambian con, Sí. con ese diálogo. Y antes del torneo hace cosas bastante Sí. malas. O sea, en la primera escena ahí en la playa se está peleando con Ali, le arrebata el radio y todo. Y luego en el baile ahí pues hace un acoso sexual, francamente, Sí. con Ali. O sea, le da un beso ahí sin su consentimiento y todo. Y espera que todo esté bien, ¿no? Digo, supongo que muy old school eso, pero pues, o sea, sí hace cosas bastante malas. Sí. Y pues ahí pudieron haber matado a Daniel cuando estaban ahí pegándole con las motos y él estaba en la bici. O sea, Sí. algo Sí, no, pudo eso haber pasado. particularmente peligroso. Realmente Y luego sí. también, si Miyagi no lo hubiera rescatado ahí cuando lo tenían acorralado Sí. creo que era un estacionamiento o algo así, pues quién sabe O sea, qué allá afuera hubiera de su pasado. casa. Ujú. Ujú. O sea, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Sí. Entonces sí, no. Andan perdidos. Andan en otro nivel. Y también los amigos o sea, los demás de Cobra Kai también. Digo, ellos mucho más caricaturescos, ¿no? En particular uno que se aventaba one-liners así de que, sí, mátalo, no sé qué. O sea, Sí. Ese sí estaba también bien bañado. Sí, también el que le rompe, bueno, no sé si le rompe o le esguinza la pierna o qué a Sí. Daniel. Que cuando el sensei le dice, rómpele la pierna, no sé qué. Su preocupación es de que, oye, pero el muchacho, ¿verdad? Lo voy a lastimar. Es de que, pero me van a sacar del torneo. Es de que, Sí. güey, tus prioridades bien mal. Ujú. Sí, no, Sí, está sí, incurado. sí. No, está muy curado. Sí, pero es como si de pronto dijeran, no, güey, es que Biff de Volver al Exacto, Futuro, él exacto. es la víctima. Es Ujú. como, no, güey, o sea, no le entendiste, güey. Ujú. Sí, no, está curadón, digo. Sé que le chistoso. hemos dedicado mucho tiempo a eso, pero es porque es un diálogo muy fuerte que he visto Sí. en redes sociales, la verdad. Es algo que se escucha mucho y pues si de eso habla la gente, creo que es importante mencionarlo. Así es. Y pues digo, esta película ha formado muchas cosas, creo que para bien y para mal, de lo que la gente opina que es como el karate o las artes marciales, ¿no? Como que es esta cosa mística más que espiritual, o esta cosa como un poquito diferente a lo que usualmente sería, ¿no? Que es como la disciplina, la paciencia y todas estas otras cualidades, ¿no? Sí, está interesante porque la película definitivamente reinterpreta todas estas cosas. O sea, más que reinterpretar, las muestra de una manera diferente a como te lo enseñarían realmente las artes marciales, porque por ejemplo todas estas técnicas del wax on y el wax off y todo eso que hace Daniel, pues más que enseñarle karate, como dices tú, le está enseñando disciplina, le está enseñando como de organización y el esfuerzo físico y todo, como el completar un trabajo, ¿no? O sea, ser como más adulto y todo esto, o sea, obviamente sí está haciendo fuerza en lo que está haciendo todo esto, pero si alguien pinta una cerca así como lo hace él, pues no necesariamente va a saber karate. Que digo, algo importante que se me hace ahí es que Daniel ya sabía karate, o sea, sí menciona que había practicado antes y luego lo vemos a él practicando solo y todo esto, entonces seguramente sí mejoraría eso, pero pues más que enseñarle karate son los valores que le está enseñando, y pues también Miyagi le enseña mucho sobre su filosofía de vida, ¿no? Junto con él, que tal vez no es necesariamente del arte marcial, o sea, propio del arte marcial, pero pues sí va muy ligado a lo que está haciendo, y siempre le hace énfasis en que se concentra en lo que está haciendo, en las respiraciones, que eso sí es muy importante de las artes marciales. Entonces sí, tal vez la gente lo puede ver como algo místico, mágico, pero pues realmente sí hay algo bastante pues espiritual, lo llamas, o como de una manera de vida, francamente. Sí, es muy interesante, la verdad. Y sí, creo que... Por ejemplo, otra cosa que
que es más pequeña, pero siento que la gente recontextualiza. A ver. Son los poderes curativos de Miyagi. Porque puede ser un poco absurdo en ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que fuera de contexto sobre todo, pero en contexto, pues realmente dices, pues tenía entumecido el músculo y fue como se lo desentumeció, no es nada del otro mundo, ¿no? Pero ponen la musiquita de que y le hace con las manos y eso se ve como una especie de ritual que dices, bueno, sí puedo ver cómo al mismo tiempo se ve muy absurdo, ¿no? Muy mágico. Sí, mira, ese sí en la película sí fue como de... ¿Qué está haciendo aquí? O sea, ni siquiera le truena los huesos o le da un masaje propio. Que digo, pues sí existe, por ejemplo, el utilizar las temperaturas para relajar los músculos o contraerlos y pero te no ponen una toalla esto caliente, sí, pero nada más le haces así como 2-3 veces y ya es como de, listo, ya estamos, ¿no? Y también Daniel dice que, ¿qué fue lo que hizo, maestro? Sí. ¿Cómo me curó, no? Es como de, ok, ahí sí se la bañaron un poquillo. Sí, sobre todo porque creo que es el cómo, ¿no? Porque, sí. O sea, si lo modifico en mi mente es de que, pues tenía el brazo entumecido o lo que sea, sí. ¿no? Y luego también al final con lo de la pierna, pues ves que como quiera está cojeando, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, no es mágico ni nada por el estilo, pero creo que el cómo es lo que es muy acá místico y esta técnica ancestral, ¿no? O algo por el estilo. Sí, está chistosón. Casi nos faltó ahí verlo acumular ki o aura o lo que sea ahí para pasárselo a Daniel, ¿no? Ándale. Acá, sí, no. Después, sí, nomás les faltó eso porque sí está chistosón. Y pues algo que no tiene nada que ver con la película, pero creo que a estas alturas es otra cosa legendaria, no necesariamente sobre Daniel, sino de Ralph Macchio, que es lo joven que se ve ese vato. Sí. La verdad es que es un poco impactante saber que este hombre ya estaba en sus 20s cuando hizo esta película. Porque si me decías que tenía 15 años, es de que sí, güey, tiene 15. 100%. Particularmente viéndolo ahí contra Ali, o sea, su contraparte ahí que es su novia, Ali se ve muchísimo más grande que él, la verdad. Creo que en la vida real se llevaban, o sea, sí era más grande como quiera la actriz, pero no la diferencia que se ve. Porque no, ella es como 2 años más chica que él. Ella es más chica. Pensé que había visto que ella era más grande, pero sí, o sea, él se ve de que de 15 y ella ya se ve de que pisando los 30, ¿no? Porque en los 80s y antes, digo, ya se ha visto y se ha comentado que la gente se veía mucho más grande, entonces pues ella se veía como de la época, o sea, de cómo se veía la gente en ese momento, pero Daniel sí se ve mucho menor. Sí, y fíjate que digo, en retrospectiva, viendo entrevistas de él, antes de hacer Karate Kid, él ya había hecho papeles haciéndola de más chico. Okay. Cuando tenía 18 años o 17 años, hacía papeles de 12, 13 años. O sea, él siempre se ha visto muy joven. Está bien interesante, que es algo como muy característico de él, que pues es fecha, o sea... Sí. Por ejemplo, ves a William Zabka, que es el que ha estado saliendo en lo de Cobra Kai y todo eso. Claro. Pues él es de hecho más chico que Ralph Macchio también. Y él por más años todavía. Son casi 5 años y se ve bastante más grande. Es como, ¿cuál es esta brujería de Ralph Macchio? Está bien loco, sí. Está bien loco, la verdad. O sea, en cada época que ves a Ralph Macchio ahí, él siempre se ha visto muchísimo más joven. Y cada que pasan los años es más la diferencia, ¿no? Porque a lo mejor aquí en esta película estaba en sus 20s, lo vemos como de 15. Ahorita tiene 60 y tantos y lo vemos de 40 fácil, ¿no? A veces sí lo he visto. O sea, sí es demasiado tragaños. Es algo legendario ahí de él. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que está saliendo la nueva de Karate Kid, pues él ahorita tiene 63 años. ¿Qué te gusta que haya tenido cuando grabaron? 62, 61. El vato ni de chiste se ve de esa edad. Como dices tú, se ve
fácil 20 años más joven. O sea, es impresionante. Oye, Jackie Chan tiene menos de 10 años. O sea, tiene como que... Tiene 71, Jackie Chan. Y se ve que abuelo al lado de él, ¿no? Sí, ahí está con su abuelo. Sí. Está bien loco eso, la neta. O sea, ahí disculpen que es algo como muy superficial tal vez. Pero es demasiado notorio. ¿Cuántos años tenía Pat Morita cuando salió esta película? Él nació en el 32 y la película es del 84. Entonces tenía 51, ¿no? Sí, pues él se veía muy grande. Ya se ve más grande que lo que se ve ahorita bastante. Ralph Macchio, ¿no? Entonces sí está bien denso. Es que Pat Morita, falleció joven él. Pero es de esas personas que muy joven se vio muy grande y luego ya se vio igual por muchos años. Supongo que lo puedo comparar con Morgan Freeman, de que Morgan Freeman se ha visto viejo toda mi vida y, no sé, en los últimos 30 años ha envejecido a lo mejor 10, ¿verdad? Claro. Pero de muy joven se vio muy grande. Oye, aparte el Pat Morita estaba canoso y pelón, entonces eso es como que... Eso nunca ayuda. Mal combo ahí para decirlo de la edad. Sí, no, tienes razón. Pero sí, repito, tal vez un poco superficial para lo que normalmente hablamos en este podcast, pero es algo que no puedo evitar ver. Y luego veo fotos de Ralph Macchio y es como, no manches. O sea, y en la película también, de repente, inclusive la voz que tenía medio... como que acababa de dejar de tener gallos, ¿sabes? Sí. Es esa vocecita como muy aguda, o sea, genuinamente tenía... todos los aspectos de alguien mucho más chico. Está bien loco eso. Sorry que no lo he superado. No, pero sí. O sea, y es algo que también, por ejemplo, le pasa a Mark Hamill o al de Marty McFly, que se ven mucho más jóvenes de lo que son. Y luego que es algo que también batalla, ¿no? Siendo actores, como que conseguir papeles de su edad. Sí batallan en eso. Sí, pues casi siempre... terminan haciendo otros papeles de joven, ¿no? Ahorita mencionaba Ralph Macchio. Pues Michael J. Fox también tenía muchos papeles de joven, inclusive creo que ya pisando los 30. Claro. Entonces sí está bien loco eso. Sí, Mark Hamill se tuvo que poner a hacer voces. Sí. Bueno, él también por ser Luke Skywalker, de que es un personaje demasiado famoso. Claro. Pero sí, sí sucede eso, la verdad. Claro. Otra cosa que noto demasiado en la película, en la parte del torneo, que la película hace su mayor esfuerzo por ocultarlo, pero no puedo evitar verlo, es que metieron a uno de todos los participantes que claramente sí sabe karate mucho mejor que todos los demás y no puedo evitar notarlo. Es el que llega como semifinalista contra Johnny, que pues en la película obviamente pues utilizan el plot para que gane, pero lo vi antes contra otro y fue como de mira, él sí sabe karate. Qué chistoso que lo hayan puesto ahí, porque siento que hace que los otros se vean peor. O sea, los demás, tanto pues Daniel como Johnny, como todos los de Cobra Kai, ¿no? Sí, está bien loco. Y me recuerda en ciertas formas a otra película de Ralph Macchio, la de Crossroads. Porque cuando tienen este rock-off con Steve Vai, se nota bastante donde Steve Vai claramente es mucho mejor guitarrista que Ralph Macchio. Claro. Entonces, sí, está bien chistoso. No pude evitar notarlo también. Hay cosas... Inclusive con cómo está parado, ¿no? O sea 100%. Son cosas demasiado notorias. Inclusive como alguien que es como que casual, conocedor, ¿no? De esas cosas. Sí es muy notorio. Sí es demasiado notorio. De repente sí es como de... Pues bueno, digamos que este es un torneo de artes marciales mixtas, porque de repente sí era como de... cabrón, eso es más como de... Kung Fu o de Taekwondo. Es como de, bueno, saben diferentes artes marciales. Sí, pues la patada icónica con la que gana Daniel, eso no es muy karate, ¿o sí? No, sí, la patada 100%, el stance es lo que sí no es. O sea, el hacer esto no, pero de la cintura para abajo sí es completamente de karate, pero no se pondría así. Aparte, lo llaman de que el crane kick, patada de la grulla, y más bien el arte marcial que imita animales es kung fu. Entonces, pues ahí hay una combinación, pero no, sí, la patada sí es completamente de karate. Ya, ok. Sí, te digo, es algo que es muy notorio, ¿no? O sea, es una onda medio
medio superficial, se podría decir, porque pues no es necesariamente lo que era la intención de la película. No quisiera ser, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que él en varios podcasts ha platicado de que él le reclamó a James Cameron por poner el cielo equivocado en Titanic. Al final, de que las estrellas no eran... Claro. De que, güey, pues, no se trata de eso la película. O sea, te entiendo, es un fun fact... Pero todo esto que él platicó de que le mandó una carta y luego en persona se lo dijo y que no sé qué, es como, güey, tampoco, o sea, innecesario, ¿no? Sí, es innecesario. Es lo que te digo de ¿qué va a ser más interesante visualmente para la película? ¿Que Daniel tenga sus brazos aquí o que los tenga de que en una guardia más eficiente, ¿no? Pues obviamente que los tenga así, ¿no? Y pues claramente es algo muy icónico de la película. Sí. Imitado, parodiado, referenciado en la historia del cine. Entonces, pues, claramente funcionó eso. Sí, es algo... Es como justamente lo que le responde James Cameron a esto, ¿no? De que dice el propio Neil, de que no, es que él y ¿sabes lo que me contestó? De que... imagínate cuánto más dinero hubiera hecho la película si hubiera sido el cielo correcto. Correcto, como, sí. Pues sí, o sea, realmente a muy poca gente le importa. Y a la gente que le importa como quiera la vio, ¿sabes? O sea... Exacto, entonces realmente no cambia mucho. Lo que decías al principio de la ilegalidad del torneo y todo está bien chistoso también. O sea, me da mucha risa que el juez o el que está inscribiendo ahí a Daniel ni siquiera le pide una identificación de que sí tenga esas credenciales, porque le dice, ay, ¿qué cinta es? De que ¿a poco se necesita eso? Y le dice, no, pues sí, claro, es un torneo para cintas cafés en adelante, ¿no? De que, sí, es cinta negra. De que, ok. Ni siquiera es de que a verla o de que a ver dónde está el diploma o la credencial o algo así. Dice, no, sí, sobres. Y se roban la cinta de alguien más. Después no vemos una reacción a eso, ¿no? De que, ¿quién me robó mi cinta? O algo así. Es como de, no, sí, ya le cree. Y luego de que cuando Daniel le pregunta a Miyagi de que, ay, ¿cuáles son las reglas aquí? No, ni yo sé. De que, a la madre, y así va a ganar el torneo. Bueno, está bien. Creamos que eso va a pasar, ¿no? Lauro, pero tú quisieras ser el hombre que llega un señor asiático de que, es que él es de mi dojo y es mi estudiante. De que, no, señor, no puede entrar su estudiante porque no tiene los documentos, ¿sabes? O sea, a lo mejor y le daba miedo, como que apropiación cultural o algo así, ¿sabes? Así como la religión, las artes marciales son completamente un negocio en donde si tú no tienes el papelito necesario, por más japonés que seas, y si no te lo firmó el señor japonés que es parte del comité de karate, la madre, no te van a dejar entrar. Entonces es como de eso sí es un poco increíble, ¿no? Porque sí son bastante celosos y bastante greedy en ese sentido, ¿no? Claro, yo solo estaba bromeando. Claro. Sí, es muy evidente eso. Digo, creo que la película hasta hace una broma de eso, ¿no? De que es como whatever. Digo, también no sé cómo haya sido en los 80s, ¿verdad? Eso sí. Muchas otras cosas han sido mucho más burocráticas con el paso del tiempo, entonces no me sorprendería que esa también, al menos un poco. Puede ser. Y digo, la verdad es que hacen varias cosas ilegales durante el torneo como tal, sí. ¿Verdad? Digo, mucha gente ha argumentado de que, oye, pues creo que no hubieran permitido la pelea nada más de ver que Daniel llegó cojeando. Creo que hubiera sido una muy clara norma de decir, ¿sabes qué? Creo que claramente no debería pelear, no puede ni caminar. Sí. Pero me da mucha risa que el referee o el comentarista, supongo, es de que, quiere pelear, está bien, adelante. Es como de, oye, güey, puede perder la pierna si algo pasa. Y tú de que alentándolo de que sí, vamos. Sí, no, está bien curado, la verdad, de que es así, cojeando, de que yo puedo. Claro, que pues obviamente crea una escena súper icónica de claro. de victoria. Antes de eso me gustaría mencionar
Para mí, una de las mejores canciones hechas para una película, You're the Best, la pongo igual o mejor que Eye of the Tiger de Rocky 3, porque la verdad es una canción que escucho y se me pone la piel de gallina y siento que puedo correr más y volar y ganar cualquier pelea que tenga enfrente ahí yo solo contra el gorila. No necesito 99 otras personas. Si escucho esa canción, tengo un power up y puedo ganar. Qué increíble está esa canción. Por otro lado, odio cómo la usan. La escena donde la ponen, Daniel está viendo otra pelea. O sea, en el clímax de la canción, el de You're the Best, está Daniel parado así, viendo una pelea. Y es como de... ¿Qué pedo? Ahí es donde en edición siento yo que les falló ahí el uso de esa canción. Y luego la canción que ponen al final de cuando ganan la pelea Daniel se me hace bien chafa. Que muy extraño porque es el mismo compositor de Rocky, si no me equivoco. Bill Conti. También es el mismo director. Porque cuando termina la pelea de Rocky está increíble esa pieza. Y aquí está como que muy anticlimática. Y luego tuvimos esto que comentó antes. Entonces hay sentimientos encontrados. Está raro porque sí son puntos bien bajos que eran clave para la película. Sí. Por otro lado, creo que la música, el resto de la película es muy buena. Cuando está ahí con Miyagi, que está hablando de su familia, ponen esta pieza muy melancólica, ¿no? O cuando Daniel está en sus puntos más bajos de la película. En la playa también. En la playa, sí, o sea, la música es muy buena, es muy envolvente. Pero sí me sorprendió ver la película de que, ya empezó... O sea, esta pieza icónica de la película es como... Damn. O sea, la usaron algo mal, ¿no? Que sí está un poco chafo y la canción que mencionas del final también está un poquito notorio eso. Sí, está bien aguada. De hecho, medio me apaga el final un poco por esa canción porque es como de... No estoy sintiendo nada. Aparte siento que es una versión más chafa del final de Rocky en donde Daniel sí gana y... Eso no era lo importante, que digo, película muy diferente. Sé que medio era el punto porque Daniel le hace hincapié a Miyagi de que no, es que yo tengo que seguir peleando, tengo que ganar para demostrarles que pues no, o sea, si me dejo aquí van a seguir bulleándome, van a seguir... Está muy bueno ese diálogo. No reconociéndome y todo, y es como de... Sí, entiendo, pero no sé, o sea, siento que a lo mejor pudo haber sido efectivo de otra manera. Y siento que se acaba bien abrupto, de que gana, voltea a ver a Miyagi, Miyagi está así y ya, se acabó. Es como de... Siento que me desinfla un poco el final. Sí está abrupto el final, fíjate. Eso también lo sentí. Que de hecho siento que por lo mismo la siguiente película es como empieza con una especie de epílogo del final de esta película. Continúa un poquito la película y siento que es por eso, porque esta primera termina muy de golpe. Sí, siento que hasta los que hicieron la película están de acuerdo con eso, de que no, sabes que le faltó un poco, agreguémosle al final de esta película. Sí. Porque sí, siento que pudo haber durado tantito más. Tampoco quisiera que lo extiendan de más y lo arruinen. Simplemente déjenos saborearlo un poquito, ¿verdad? Sí, más que nada eso. Sí, es muy distinto porque... o sea, unos minutitos más. Necesito ver un poco más de la reacción de Daniel. Porque sí le dice a Miyagi como que sí, lo logramos. Y ahí se queda, pero todavía estaba esto con Ali. Y no sé, verlo un poco más como de saborear esa victoria. Al sí ganar, como que necesito saborear un poco más la victoria. Entonces, sí ahí... falla un poco. Me gusta que Johnny se acerca y le dice que lo lograste, tú eres el ganador y le entrega el trofeo, ¿no? Johnny a Daniel. Entonces es como de, ok, vimos un cierre ahí para este personaje también. Eso me gusta. O sea, no fue un mal perdedor, digamos. Pero así es. Sí, está interesante cómo manejan el final. Sí, me gusta que Johnny le entregue el trofeo porque Johnny... era como... tenía la filosofía de... el más fuerte debe de ser así y así y así. Y aquí llegó alguien que le ganó con otra filosofía. Y eso le abrió los ojos. Y siento que eso es valioso. Que él haya hecho eso en esta película.
Ujú. Fíjate que lo del el diálogo que tiene ahí cuando Miyagi le arregla la pierna, bueno, le arregla entre comillas, ¿no? Sale cojeando. La magia. Pero sí, que le dice, es que no sabes qué me va a pasar si no regreso. O sea, nunca me la voy a acabar, ¿no? Sí. O sea, y se me hace bien clave eso, porque siento que ahí es donde justifica la película la victoria, donde en Rocky tenía más sentido la derrota, porque Rocky pierde no por knockout, pierde no porque se haya rendido, simplemente porque el otro le ganó, ¿sabes? Y siento que Claro. esta película, para comunicar algo similar, hizo esto otro, ¿verdad? Y Sí. creo que en mi opinión funciona muy bien. Creo que es el final que tenía que tener. Sin mencionar que corrían el riesgo de tener el mismo final que Rocky. Sí. Aunque podrías decir que tiene el final de Rocky 2, ¿no? O algo así. Que... Pues Kinda. digo, sí, o sea, ese diálogo es muy, muy bueno. Esa escena es muy buena. No sé qué tan efectivo sea lo que está diciendo. O sea, sé que él se lo creía y sé que probablemente es verdad. Pero también ya estábamos viendo los de Cobra Kai rechazar como las filosofías del maestro. Y de hecho, Johnny estaba como de, oye, pero es que no quiero ganar así, de que está lastimado. O sea, como de, no sé si realmente hubiera pasado eso viendo que ellos ya se estaban dando cuenta de lo que estaba haciendo el maestro. Pero entiendo que pues obviamente Daniel no estaba escuchando esa conversación, ni Miyagi, ni todo, y pues seguramente el maestro lo iba a estar siguiendo ahí, molestando y todo, entonces, quién sabe, pero el diálogo sí fue bastante efectivo. Ujú. Sí, no, sí, creo que en mi opinión sí cumple muy bien su cometido, ese final. Pero sí creo que es muy abrupto. Sí creo que pudieron habernos dado, como dices tú, unos minutitos más, nomás para saborear la victoria más que otra cosa. Sí, nada más para entender. Sí, siento que quisieron imitar el final de Rocky de diferente manera porque hasta el cómo está hecho y todo, y que las tomas se ve muy similar, unos fotos muy similares, Ujú. pero sí, es películas diferentes, ¿no? Sí, me pregunto si les preocupaba que la película ya era muy larga porque dura tantito más de 2 horas. Sí. Y a lo mejor dijeron, no, ¿sabes qué? Creo que ya fue too much Podrían para este tipo. recortarle al principio donde nada más estaban haciendo tonterías. Puede ser. Sí, no. Pero es que son los 80, Lauro. Entiendo, sí. Ya habíamos pasado por esto. No te crees. Sí, bien Este, curioso. Digo, nada más, ahorita me vino a la mente. Es mi ujú. época menos preferida del cine y es mi época favorita de la música. Es un poquito curioso eso. Mm. No sé cómo funciona. Sí, es que creo que es cuando. Es cuando más se permitían que la música dictara cómo fluían las escenas. Creo que eso Mm, es algo que influye mucho, ¿no? eso sí. Donde contaban mucho con la música para amarrar una escena, ¿no? Digo, Sí, le daba hay, mucho el peso como sentimental o ujú, narrativo en donde, pues en los setentas creo que básicamente no se atrevían a utilizar música popular o música de licencia, era mucho de, pues el score de las películas. Aquí ujú, era, intentaban combinar un poco más, pero mucho más pesado hacia o música ya existente popular o música creada ujú. para películas como pues la de Sí. You're the Best en esta. Sí, o sea, digo, se me vienen muchos ejemplos a la mente, pero sí, Ujú, esta es una de esas películas que dices, esta escena es elevada o fue concluida con la música, ujú, cuando muchas veces seguramente editan, ¿no? Bueno, con música de stock o lo que sea, y ujú, lo de que, bueno, cámbiala para la hora de hacer la película, el cut final, ¿no? ujú. Y ya la música que esté da igual, ¿no? Pero Claro. en aquel entonces sí era una consideración mucho más importante. Ujú. Sí. Sí, me pregunto si también el hecho de que la edición tomara mucho más tiempo antes influía en eso. Ujú, puede ser. Puede ser algo también porque es un proceso mucho más rápido hoy en día, ¿no? No, claro, sí. Pero sí, digo, es una observación muy buena. Porque sí, la verdad, casi que cualquier película icónica de esta época que agarres tiene música muy buena. Y es algo que no puedes decir de Ujú, muchas películas de la actualidad, ¿no? De que claro. la música a lo mejor no es ni un tema de conversación. Ujú, sí, 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 definitivamente. Pero bueno, pues no sé, creo que es más o menos todo lo que tengo que decir por ahora de Karate Kid. No sé si hay algo más que Sí, quieras compartir. no, no, no.
Sería todo. Muy bien, pues fue una conversación interesante. Creo que presentamos ahí unas perspectivas muy diferentes en partes. Por ahí, pues, obviamente son bienvenidos a continuar la conversación, ¿verdad? Como siempre. Y pues bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado para este episodio del podcast. Fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.